El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén en el mundo, escuchándonos o viéndonos. Estamos aquí en la hermosa y caótica Ciudad de México, en este bello país. Soy Pablo Camarena, me toca el día de hoy presentar este programa para todos ustedes y quisiera platicarles que a mi lado izquierdo tengo a el famosísimo El Shah, mejor conocido como Chava. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Buenas. Bienvenidos de nuevo a No Me La Trago. Muy bien. Y a mi lado derecho tengo al famoso también, pero nunca bien ponderado, Chicho. Aplausos para Chicho, por favor. Gracias, Plan de Pantla. No, Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos ustedes. Este es un nuevo No Me La Trago. Capítulo 2. Capítulo 2, así es. Y desde Coajimalpa, para el mundo. Ya soy de Santa Fe. Ya es Santa Fe, ya es. No, el centro comercial de Santa Fe pertenece a Coajimalpa, pero El pueblo. pueblo de Santa Fe pertenece a Álvaro Obregón. ¿En serio? Para el que no lo sabía. ¿Donde los sueños se hacen realidad o cómo? Pues hay muchas cosas bonitas que hablar de Coajimalpa, de Álvaro Obregón, de Santa Fe. ¿Dónde salió esa frase? No lo sé. Pero bueno, el día de hoy ¿Qué onda, Chicho? Tenemos- ¿Qué sirves con la izquierda? Soy zurdo. No, ¿qué es? quiero que sepan que hoy nos enteramos después de mucho tiempo que Chicho es zurdo. No, Chicho. Sí, esa tetera para diestros me ofende. Estás diciendo Siendo un gag, congruente un gag de Ned Flanders, güey. Esta tetera me No, ofende. es que Ned Flanders En una tienda, le fue muy bien. Siendo congruente con el espíritu de los tiempos, la tetera me ofende. Para entrar al tema del día de hoy, chicos, que es el origen de los grupos. Así es. ¿Dónde nacen los grupos? ¿Qué tipos de grupo existen? ¿No? Y de qué manera se fueron desarrollando estos grupos y cómo se fueron transformando equipos. El primer grupo como tal, cuando naces, cuando llegas al mundo, cuando eres un individuo, tú eres la familia, ¿no? Ya sea mamá, papá, abuelita. Ajá. Sabemos que hay muchos tipos de familia, que no Claro. nada más es la familia nuclear, como mucho tiempo nos lo quisieron vender, pero en sí es el primer contacto con lo social, es eso, ¿no? Claro. Bueno, pero no es solo que nos lo quisieran vender, Ujú. porque no se la traguen. Ajá. Pero la realidad es que tú naces, o sea, una familia surge de mamá y papá, ¿no? Que se embaraza mamá y tiene un hijo, 2, 10, los que sean, ¿no? Sí. Ahora, puede ser este embarazo en condiciones muy diversas, ahí sí. Sí. Este coito en maneras diversas también, unas buenas, otras no. Pero al final tienes a un hijo que viene de una madre y que idealmente, y no siempre en el mejor de los casos, pero también tiene un padre al lado. Claro. La psicología nos dice que más bien hay funciones, ¿no? Función padre y función madre. Claro. A veces, aunque naces de la madre desaparece por varias razones, ¿no? Puede fallecer a la hora del parto, puede abandonar al hijo, puede morir al poco tiempo, y también el padre puede estar o no, inclusive aunque no muera, aunque no se vaya de la familia, pero por temas de trabajo, ¿no? Muchas veces pues son padres o madres ausentes en ese sentido, físico y temporal, pero hay quien cubre la función padre y la función madre, ¿no? La función madre esencialmente, ahorita estamos siendo muy laxos en todo esto, iremos introduciendo Claro. cada vez más partes teóricas, pero la función madre es la que nos dice la protección, quién me mantiene vivo, ¿no? Como bebé, digamos, como ser que llega al Exacto. mundo. Y la función padre tiene sobre todo el rol de irnos introduciendo en lo social. Probablemente eso parecería estar muy acotado a cierto pensamiento de cierta época y demás, pero lo que sí es cierto es que la madre mantiene el bebé vivo a partir del pecho, Exacto. De acuerdo. De una forma natural, ¿no? naturalmente. Sí, y eso pasa entre los mamíferos, básicamente, ¿no? O sea, la mayoría de los mamíferos necesitan estar apegados a la madre durante un periodo hasta que ya pueden ser independientes, ¿no? El mamífero o el ser vivo que se mueve, que pasa más tiempo en este estado de indefensión, es el ser humano, ¿no? Es cierto. Entonces, Sí, de los hecho. grupos en grupo, muy interesante. Pero fíjate qué interesante también, naturalmente el rol de liderazgo, digamos, es asignado a la sabiduría, ¿no? A la experiencia, Claro. a la fuerza. A la sobrevivencia.
porque nos tienen que ayudar a sobrevivir. Claro. Y en el humano se trastoca y se tergiversa esto muy cañón. Pues sí, Porque no. entonces hoy lo está sustituyendo también la lana. No, pero la lana... Bueno, o sea, porque pero la al final lana es una- también surge de esa necesidad de sobrevivencia. ¿no? Totalmente. Hoy en día es diferente crear riqueza a como se creaba hace 50 años, hace 10.000 años, ¿no? La riqueza en las diferentes acepciones de riqueza que existen, ¿no? Una es la material, otra la económica, otra la de sustento, ¿no? La de cultural, ¿no? Sí, de hecho, el concepto de riqueza ha cambiado conforme va pasando los años, ¿no? Ujú. Antes era pues, el que tenía más tierras, ¿no? Claro. Ahorita la tierra Y más hijos. y más hijos. Bueno, todavía los grupos de poder, lo que habíamos comentado en Claro, el los piloto, judíos. siguen teniendo muchos hijos. Sí, sí, sí. Igual los árabes, Ujú. Sí, es como una forma de demostrar la capacidad que tengo de abastecer a mi grupo. mucho sí es de sangre, ¿no? Mucho sí es de sangre, como en esta formación de grupos, hablando de grupos específicos como judíos o como árabes. En otros casos puede darse la situación en que vayan haciendo vínculos afectivos no precisamente sanguíneos. Pasa mucho, por ejemplo, en las mafias, en la mafia rusa, la mafia italiana. Los vínculos no son de sangre, No. pero son el amigo cercano. Sí, sí, o sea, se genera una comunidad mucho más Ajá. grande. Los clanes en Escocia, por ejemplo, Ujú. no son necesariamente sanguíneos, pero son parte del grupo. Lo que hablábamos de las porras, por ejemplo, la porra de Cruz Azul, la porra de Manchester United, Sí, sí, la porra de sí. Real Madrid. O como decía mi abuelito a mi abuelita, ¿no? Vas a querer ir a ver a tu tribu, vamos a ir con tu raza, decía, Con tu raza. a tu familia. Y yo le decía, oye, pero pues no todos, o sea, todos son mi familia, yo son mis tíos, tu familia son mis tíos también, y todos somos familia, ¿no? Sí, pero en la teoría de conjuntos, ¿no? Hay una parte en la que sí pertenezco a ese grupo, pero hay una mayor parte en la que yo no pertenezco como pareja de mi esposa, ¿no? O de mi... Claro, ¿No? sí, Entonces- porque sí eran mis tíos, pero él solo tenía relación por su matrimonio, Exactamente. Entonces, pues no ahí... por linaje, digamos. Exactamente. Tu familia, digamos, va a ser la que empieces a formar saliendo de tu familia, ¿no? O sea, y ahí vas a crear tu propio grupo, núcleo social, ¿no? Como más fuerte. Bueno, el de cuando eres hijo, ¿no? Con tus propios padres. Y vas a tener a tu abuelita, a tu abuelito, ¿no? Para ti, tus primos y tus tíos son parte de ese conjunto. Pero para el esposo, los esposos, en el matrimonio, a veces entran y a veces no entran. Los invasores, decía mi bisabuela. Los invasores y las invasoras. No por nada los suegros también, ¿no? Sí. Las suegros que son tan odiadas por la sociedad, ¿no? Menos la mía, un saludo. Es me cae chévere. Qué chido. Una playera que diga. Amo a mi Amo a suegra. Oh, eso estaría padre, ¿no? Estaría padre, me la Pues, voy a y eso poner. está padre porque al final es una adopción de este nuevo miembro a tu clan, a tu grupo. Integrante. se A tu llama esa integrante. propiedad. Y muchas de esas adopciones en las tribus antiguas, corríjanme si me equivoco, si eran incluso instrumentalizadas con pruebas, ¿no? Es decir, Es decir, por ejemplo, si alguien quería pertenecer ya a un grupo, era parte del grupo, pero ya tenía que como subir de nivel, tenía que seguir ciertas pruebas, ¿no? Como lo que hacían, por ejemplo, los indígenas de Norteamérica, donde mandaban al chavo así a no sé, a estar 5 días sin Claro. agua y sin comida. pero esos son que te- ritos más bien de iniciación, ¿no? Sí, O sea, exacto, como- pero ya hacer, pero ya eres parte del es, grupo, ¿no? es como sacar tu INE actualmente. Algo así. Ah, claro. El ¿Qué rito te de hace? transición a la adultez. Sí, exacto, que ya te hace adulto, ¿no? Pero esos ritos son muy importantes No, para totalmente. los grupos, ¿no? La vez pasada creo que hablé de un hombre llamado Caballo, ¿no? Sí, Sí. Que el protagonista decide adoptar a la señora que se queda sin hijos y después él quiere ya pertenecer también al grupo social de estos indios, ¿no? Pero evidentemente pues, él no es indio, él es piel blanca y no lo quieren aceptar. Pero se enamora de la hija del toro jefe, sentado. del toro sentado. Y entonces logra convencerlos y ellos le dicen, bueno, tienes que pasar justamente el rito de iniciación. Y solamente así logra pertenecer
al grupo y deja de ser Chongahuacán, o sea, un caballo, y pasa a ser parte de la tribu. Interesante. ¿Cuáles serían Caballo. los ritos de iniciación modernos? Pues hay muchos, o sea, dentro de... Pero depende, espera, ¿de transición a la adultez o de integración a un grupo? Pues los dos, yo sé que son diferentes, pero los dos van como de la mano, ¿no? En muchos sentidos. Cada grupo tiene sus filtros. Cada grupo tiene sí, y cada edad tiene también sus filtros. Por ejemplo, en el atletismo, ¿no? Y en muchos deportes, si no es con todos, ya nos dirás tú, la edad es preponderante. Ha ido cambiando, o sea, ya no es tan importante, más bien ya se mide a través del rendimiento. Hemos tenido un cambio en los últimos 20 años, hemos tenido atletas olímpicos de más de 40 años, corredor, o sea, y de diferentes disciplinas, por ejemplo, gimnasia. No, bueno, Que era- Tom Brady en la NFL, 45 años sigue jugando. Tom Brady. Pero bueno, ahora la otra, el quarterback, pues no tiene un nivel de rendimiento exacerbado, se necesita un equipo de trabajo. Pero estamos hablando ahora, por ejemplo, de gimnasia, donde el rendimiento depende del 100% de ti y el trabajo tiene que ser súper pulcro, ¿no? Tu nivel técnico, estético, debe de ser tan elevado, tanto que puedas llegar a una final. Y por eso escogían a chavitas y Nadia Tamayo Chico tenía 12 años. 12 años con su diestra. ¿No? Y esta chava de 40 años, que fue a Río con 40 años, en gimnasia. No, los mismos No tenistas. pues llegó a, o sea, imagínate. No, los mismos tenistas, ¿no? Nadal y Federer. Ah, Federer tiene 42 años. sí, pero el tenis no. Ya se retiró. No, se ya sé, retiró. ya sé, Pero rendir en tus 30, Ajá. como cualquier deportista, era considerado extraordinario. Ahorita ya es muy habitual. Sí, pero también el tenis yo creo que es un deporte de por sí longevo y para muy pocos. Y al ser al ser Ya es longevo. Porque al no ser lo para era. muy pocos, No lo era. Hace que se vuelva- Agassi se retiró a los 30 años. pero por esto mismo, o sea, porque al final había como Y una... Para muy pocos, sí, a nivel global, ya en diversos países ya es un deporte de masas. Más o menos, ¿no? En España ya dan tenis en las escuelas públicas. No, no lo sabía. porque- Yo tampoco sabía que el tenis ha crecido tanto. También. Bueno, pero esperen, fíjense, porque ahí nos estamos yendo ya a desviando. otras cosas. Pero en los grupos decíamos, un filtro, por ejemplo, para el deporte era la edad, pero hoy no solo lo es. Hoy Sin no solo. embargo, sí ayuda a precisar el que haya más, bueno, más bien a definir que hay más factibilidad si empiezas desde chico. Eso sí. Y los grandes, porque se puede llegar, pero es más extraordinario. Sí, depende, ¿no? O sea, si tú tuviste una vida activa durante toda, o sea, desde muy joven, o sea, tú puedes seguir siendo un atleta tanto a los 40 años. El tema es que más bien nos han engañado, ahora sí que nos la han dado a comer, ¿no? Haciéndonos creer que justamente tenemos una vigencia para poder alcanzar a hacer cosas. Todo. No. Eso sirve para todo, para el trabajo, para ser No nada más para el papás, deporte, ¿eh? ¿no? O sea, Para mayores de 50 años es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué se acabó mi vigencia a los 50 años para ser una persona productiva? No, a los 60 años. No, creo que es la mejor edad para trabajar. Además, Tienes experiencia, tienes Don- visión. el sargento, ¿cómo se llama este güey de Kentucky Fried Chicken? El coronel Sanders. El coronel Sanders. El sargento Pimienta. El coronel Sanders, ¿no? ¿A qué el edad, Cabo Sanders. hizo su Empezó primer- como a los 60, ¿no? como a los Su 58, empresa. su empresa. Y ve lo que construyó, ¿no? Y fue 50 y tantos años de fracasos. Pollos Rata. Los mejor vendidos en el mundo. Pero bueno, entonces, ahí está esta manera de que nos han vendido que hay una vigencia a partir de la edad, ¿no? Y que tiene que ver con temas de transversalidad y de privilegios, ¿no? Es un privilegio ser joven porque tienes más acceso al deporte, a la educación, a ciertos recursos. Bueno, tienes más tiempo. Es un privilegio y no, porque siguen existiendo prejuicios hacia los También hay jóvenes. muchos prejuicios. Entonces, Pero ahí podría decirse, no malamente, hay que decirlo, se compensa, malamente. no, pero a ver, hablando de jóvenes adultos, o sea, digamos que el joven menor de el que
Bueno, es que ya hoy los universitarios también está cabrón. Pero los preuniversitarios todavía había un estigma social muy grande y exacto, no tenían como ciertos derechos, se criminalizaba. La mayoría de las políticas públicas que existían en la Ciudad de México, por ejemplo, cuando estábamos en Iztapalapa, 2009, eran políticas públicas punitivas y siguen siendo la mayoría punitivas hacia los jóvenes. No hay políticas públicas que ayuden a crecer o desarrollar a los jóvenes. La beca universal que se está dando es una de ellas, ¿no? Los programas sociales donde estuvimos trabajando eran una de ellas, ¿no? Y se habla justo de que en lugar de poner alcoholímetros, que es una medida restrictiva, punitiva, ¿no? Donde la gente salga en malas condiciones de algún bar, entonces las propuestas que se han hecho es, ¿por qué esperar a que la gente cometa un ilícito? ¿Por qué no anticiparnos a que eso suceda? Entonces que la política pública sea que los polis estén afuera de los bares, ¿no? O que los bares sean los responsables de hacer que la gente maneje sobria. Como en otros países. Como en otros países. En Europa y en algunos lugares de Estados Claro, Unidos. entonces ya no culpas al joven. O sea, el joven que está alcoholizado, o drogado incluso, pues él va a decirte, ya sí puedo manejar, y le va a valer madre, ¿no? Y va a ser inconsciente de eso, y sus amigos que también están alcoholizados, o que también están más o menos por ahí, pues entonces aquí quien se tiene que hacer responsable es quien le dio de consumir todo eso, ¿no? O pedirles, ¿quién va a ser o sea, el conductor resignado? Como una política. Como una política. Como una política, también no como una medida punitiva hacia los bares. Sí y no, o sea, porque al final el bar está lucrando con embrutecer a los jóvenes. Pero yo creo que tiene que ser responsabilidad de ambas partes. Sí. Sin embargo, eso sería discusión. Sí y no, porque el córtex se termina de desarrollar a los 21 años. No, pero me vas a decir entonces No. que alguien que no ha llegado a los 21 años puede tomar decisiones bien pendejas. Sí. No. Bueno, los puedes tomar también a los 40 años. No, también, yo sé. No, o sea, yo lo sé. Es algo que contamos, No, e incluso a los 60. Pero, a ver, a lo que voy es que es mucho más complicado el dominio de tu ello, ¿no? De tus instintos A los 20 años o a los 21 años que a los 40 Bueno, años. dime algo. Hay países, por ejemplo, como Alemania, que puedes beber desde los 16 legalmente, Sí. sin una medida punitiva. Ajá. Sin una medida punitiva ni siquiera los establecimientos. ¿Y cuál es? Sí, claro. Y el tema de las drogas, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Ujú. Y en la misma Alemania acaba de aprobar la despenalización de la marihuana hace unos días. Claro. Pero, por ejemplo, vamos a estos países que ya han despenalizado las drogas en general, ¿no? Por Ámsterdam en específico. ¿Cómo les ha ido con ese tema? ¿Han disminuido? ¿Han aumentado? Pero es otra cultura. Pues hay o mucho sea, turismo, por ejemplo. Sí, pero los jóvenes de ese lugar No, ¿se han visto afectados? No tengo datos. Yo lo que había ¿Tienen escuchado- datos? Mándanos. Sí, yo lo que había escuchado es que más bien hubo un mayor autocontrol precisamente, ¿no? Al no haber una restricción a estas medidas Ujú. y al tener la libertad de elegir qué te vas a meter, la gente empezó a ser como más consciente y los jóvenes también empezaron a ser Pero son otras culturas. porque ¿Qué no es lo pasaría? mismo. ¿Qué pasaría si hiciéramos algo así aquí o en cualquier país? Yo creo que también pasaría. hermano. Yo creo que también pasaría. O sea, al final, si el día de mañana abren el libre consumo de las drogas, no sé ustedes, pero yo no voy a salir corriendo. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno que por fin abrieron el consumo a la cocaína y a la heroína! La voy a No. probar. Pues no. O sea, probablemente la pruebe, ¿no? Pero yo no tengo interés, ¿no? O sea, en hacerlo. Y probablemente muchísima población tampoco va a tener ese interés. Lo que tienes que hacer como Estado es informar cuáles son los perjuicios que pueden haber al consumo de estos. Y luego tú lo decides, y luego yo como Estado tengo la responsabilidad, ¿no? De abrir clínicas para los que sean dependientes, ¿no? No sé, muchas cosas que... Pero lo abres con el dinero de los impuestos que se generan a través de las drogas que nos están pagando hoy en día y que generan miles de millones. Uno de cada $4 que se mueve en este mundo Es por drogas. drogas. Sin contar los Te refieres a farmacéuticos. las... No, y sin contar Para los allá iba, para allá iba. farmacéuticos legales. Porque Sí. también hay drogas legales. Claro. Drogas Todas las legales farmacias
Toda la farmacia es legal y hay muchísimas que se surten sin receta. El café y el cigarro y el alcohol también, por ejemplo. Sí. Drogas legales. Pero bueno, los filtros, estábamos en los filtros de grupos, ¿no? O sea, cómo uno pertenece, o sea, cómo las personas pertenecemos a grupos. ¿Cuál es el origen de los grupos? Una cosa que decíamos era su disposición, o sea, desde nuestro origen, desde nuestro nacimiento. Por ahí, haciendo alusión al tema de la tetera, hablábamos también del tema de la geografía, ¿no? También a qué espacios perteneces, qué es lo que te genera una casa, un edificio, una comunidad, Y el tipo de grupo. una Y calle, una son colonia. muy definitorios. ¿sabes? No, totalmente. O sea, no es lo mismo una familia en Groenlandia que en África o que en Europa Central. ¿no? O que en la del Valle, O que la del Valle, en el Cuapa, el ¿no? Satélite, Que en Santa o- Fe. Pero sigue siendo más o menos lo mismo. O sea, al final aquí se reproduce como en pequeño o en grande el mismo tipo de grupo. Pero a lo que me refiero, por ejemplo, los grupos que están hacia el polo norte, ¿no? Los países nórdicos en general también, suelen ser grupos familiares donde la mujer tiene muchos hombres, ¿no? Para poder abastecer de comida a la pequeña familia que pueda tener esa mujer. Y con muchos hombres no va a ser tan pequeña, ¿no? Pues porque no hay muchas mujeres tampoco. Entonces el hombre tiene más posibilidades de salir a cazar, es más resistente ante la naturaleza, tiene ciertas ventajas, igual que esas mujeres también son muy grandes y fuertes. O sea, al Sí, final claro. las mujeres nórdicas son muy grandes, fuertes y resistentes también, ¿no? O sea, pero los hombres también, ¿no? O sea, y entonces hay una necesidad de supervivencia, y mientras está la mujer en lactancia o en embarazo, pues está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? O de ser vulnerada incluso, ¿no? O sea, no es lo mismo estar antes de 3 meses antes de parir, o incluso un año después de haber parido, ¿no? O sea, la recuperación pues tarda. Entonces durante ese periodo necesitas gente que te dé comer, pero como no hay comida, o es muy difícil conseguirlo en estos lugares tan inhóspitos, se necesita de un grupo de hombres que abastezcan a una sola mujer. Y todos ellos son padres de los mismos hijos, o sea, y hay se comparte como este tema de la paternidad o responsabilidad. Islandia se sigue practicando hoy día, a pesar de que Islandia ya tenga Sí. mucha infraestructura. En Islandia las familias son ampliadas. Son ampliadas, el primer esposo, el segundo esposo, Claro, y los hijos, lo que habíamos comentado la vez pasada, ¿no? los hijos son de todos. Claro. Y pasa lo contrario con Arabia Saudita, ¿no? Y toda la gente del grupo islámico, ¿no? Que es al revés, ¿no? O sea, un hombre puede tener todas las mujeres que puedan mantener a hijos, ¿no? Entonces, Pues, o sea, tenemos nociones de otros países. A mí me gustaría entrevistar, por ejemplo, a una mujer de Groenlandia, ¿no? Sería padre. Hablar de esa experiencia. por islandesa. Que inclusive estaría interesante buscar en internet. Yo creo que sí Las tablas, encontramos, ¿eh? podríamos lograrlo. Pero bueno, mientras, ¿no? Que a mí me gusta mucho aterrizarlo aquí a México. O sea, el tema es que aquí tenemos una diversidad de familias cañón. Sí. Sí. O sea, está la familia nuclear, está la familia ampliada, también en otros sentidos, no es como el mismo que en Islandia, como mencionabas, ¿no? Está cuando no hay ni mamá ni papá, que se encargó la abuelita, por ejemplo, que se quedó con los hijos. Todas estas familias en las que parte de la familia se va a migrar a Estados Unidos, ¿no? Migra a Estados Unidos y aquí se quedan pues algunos a sobrevivir y a vivir, en teoría, de los dividendos, de la ganancia que va a dejar lo que te manden. ¿Cómo se llama el chavo que vivió en la camioneta? Ya no sé cómo llegó, ¿te acuerdas? Que vivía en la camioneta del Cóndor. El cóndor, ¿no? Están los chavos que son chavos de la calle, Ajá. ¿no? Pero que lo adoptó la sociedad. Lo adoptó la colonia. Lo adoptamos al cóndor, ¿no? Y vivía en una camioneta, le prestaron esa camioneta para vivir. Alguien lo bañó a manguerazos. ¿Quién fue? El Isaac, El stick, no el Isaac, ¿no? O el Stick. el stick, creo. ¿no? No mames, a manguerazos. A manguerazos. ¿no? Porque apestaba horrible, entonces hacía manguerazos. Y alguien por ahí le le aventó aventaba un jabón. el jabón. Qué poca madre. Pero bueno, eso por ejemplo hoy en día Y creo que es muy difícil. le daban comida y todo, le llevaban comida. Pero estaba Lucas, el chavo, No, era un chavo como de la calle. 15 años. se drogaba, Quizá. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa no, pero sí vivía en una situación. o al menos muy tranquilo, o sea, él no Sí, tenía fue problemas. un chavo que se fue de su casa.
Ah, sí, cierto, por violencia Ajá, familiar. que se fue de su casa, Sí, lo trataban muy mal. lo trataban muy mal en su casa, bueno, por lo que Ni un jabón le aventaron. Ni un manguerazo. por lo que le llegó, bueno, lo que llegó a contar, se fue a vivir ahí a la camioneta y la misma colonia empezó a dar así, y empezó a hacer trabajos, ¿no? Ah, sí. Pero ahí hay una correspondencia, ¿no? O sea, él no se metía con la gente de la colonia No. y entonces en algún momento la gente lo adopta. arropa, digamos, La ropa, ¿no? Sí, se le abrieron las puertas, ¿no? Y cada vez yo creo que es un poco más difícil que esto se logre, ¿no? Antes, lo comento con mucha gente, ¿no? O sea, antes tú podías salir a la calle, y eso lo dice Francesco Tonucci, ¿no? Y un niño en la calle implicaba mayor seguridad, lejos de lo que creemos hoy en día. Un niño en la calle, ¿por qué implica más seguridad un niño en la calle? Porque Todos hay los son más ojos atentos. observando a ese niño, ¿no? Nosotros salíamos sin nuestros padres a vigilarnos. Sin embargo, teníamos a todos nuestros grupos vecinales que estaban de metiches y chismosos. Pegabas a la puerta con el balón, o al Que carro, rompías el ¿no? vidrio, Ajá, que si te tirabas estabas una bomba hablando. de humo. Ajá, ¿no? Y entonces, pues no faltaba el chismoso que iba y nos acusaba de las cosas que hacíamos con nuestros padres y que pues tomaban esos. No, y al final tenía efecto, ¿no? Por ejemplo, al grupo de chavos, no sé qué jugábamos ahí en la calle de fútbol, nadie le iba a asaltarlo. No, ¿Sabes? Porque además iba a ser la bronca, no solo con él, sino con los otros, Claro. y con los papás de él y de los otros, Claro. ¿no? Eso era y comunidad. cuando se daba, que también se llega a dar, eran pues, pedos de familias muy grandes, ¿no? La 9, la Carmen Cerdán y la CTM10, ¿no? Que son grupos familiares que están, y más que familiares, Ya de colonia. Vecinales, de colonias. Sí, que sería como la siguiente etapa, ¿no? ¿No? La comunidad. exacto, ya se genera una comunidad, ¿no? El grupo justo con el que se juntas todos los días a echar la cáscara, que poco a poco se empieza a viciar o no, y de pronto llega el cuate de la otra colonia, un invasor, ¿no? Y entonces empiezan a generar... Esa dinámica, por ejemplo, ha existido mucho en México desde la colonia. Los barrios que eran de clase baja en la colonia, eran barrios en los cuales no podías, siendo de otro barrio, llegar a ese barrio. Ajá. Y tenían sus dinámicas propias. Por eso, por ejemplo, las calles en periferias como Tláhuac, como Xochimilco, son enredadas. Son enredadas porque solo los de la colonia conocían las salidas a esos callejones. Bueno, Las antiguas periferias, porque ya... Ajá, bueno, no, los pero- pueblos, o sea, el pueblo de Coyoacán, los pueblos de Coyoacán, que están enclavados en Coyoacán, los que están ahí hacia Santa Úrsula, Ajá, la Conchita, todo eso es, sí, tal cual un laberinto. Bueno, también creo que faltaba traza urbana, ¿no? No, O sea, pero no sí sé si eran, era una mera estrategia sí de... eran técnicas de defensa. ¿Por qué no hacemos un laberinto? No estoy seguro. Sí, yo tampoco estoy tan seguro, o sea, no creo que haya sido algo estratégico, más bien se fue creciendo sin control, ¿no? La gente fincó, dijo aquí yo me quedo, ¿no? Y de pronto pone una casa en medio de la calle. Perdóname que te interrumpa. Necesitamos ir concluyendo por nuestros tiempos. Ya se está Entonces, ya ven que se va rápido esta charla. Qué rápido. Pero, ¿cuál sería tu conclusión, digamos, del tema de hoy y el tema eje, porque ya vieron que hablamos un poco de todo, de el origen de los grupos? Pues para mí la conclusión sería como que el primer origen es ese, la familia a cómo se presente, no encasillarnos con lo nuclear, sino a cómo se presente y a cómo tu cultura te haya tocado. Eso sin clavarte. ¿Tu cultura? Oye, pues también me das té con una tetera diestra, güey. No, yo te di otra cosa. Ese té tenía algo, güey. Entonces, bueno, esa es la conclusión a la que yo. La primera interacción con un grupo pues es esa, la familia. Ok. Muy bien. Yo creo que Chava. sí, justamente es la familia, pero no creo que... Yo creo que cada geografía y cada espacio generó sus propias dinámicas familiares, ¿no? O sea, yo no lo cerraría solamente a papá, mamá, hijos. Creo que lo añadiría a lo que en esa geografía se necesita,
¿no? Entonces, estas, por ejemplo, las tribus, de las que hablamos la semana pasada, ¿no? También de apaches, de indios, ¿no? O sea, que son nómadas, que siguen siendo de alguna manera un poco nómadas, ya no tanto, pero bueno, algunos medios se siguen desplazando un poco, pues se mueven en un grupo familiar, ¿no? Y no se separan, ¿no? Y tienen bien delimitadas sus funciones de cada uno. Entonces, creo que estos grupos se forman con base a las necesidades de los espacios del entorno, necesidades del entorno. Y un entorno que ha cambiado mucho en los últimos años también. Es decir, ha habido unos cambios brutales en el entorno, no nada más físico. La simple llegada de la tecnología ha influido muy cabrón en esas dinámicas de grupo. Sí, la urbanización es algo, la tecnología, los autos fue lo que nos robó las calles, por ejemplo, ¿no? La inseguridad hoy en día no es que a un niño lo roben, los papás dicen, ay sí, ¿no? No, la inseguridad hoy en día es que a un niño se le vaya la pelota a la mitad de la calle, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Yo me despediría diciendo que definitivamente los grupos inician en donde surgimos, ¿no? O sea, sí la familia, pero puede ser que a mí me abandonaron en determinado lugar y ahí empieza mi grupo. Los filtros que se generan para poder pertenecer a un grupo u otro. Y después lo que nos refuerza para generar ese sentido de pertenencia que nos mantiene, que nos dice no te desplaces, te quedas en una función, en un rol, en conjunto. Y que decides adoptar. Ajá, que decides adoptar. Y hay casos donde dices, esto no me cuadra. Claro, y eres disidente y pues abandonas al grupo. O no te vas, porque tu rol, o crees que tu rol es estar ahí luchando para resolver no sé qué, pero bueno, te vale. O simplemente pertenecer, ¿no? y luchas por esa pertenencia. O inclusive en ese rol, ¿no? De la contraposición como parte de lo que... Como parte de la evolución del grupo, de lo que hemos comunicado. O de lo que te integra el grupo. Sí. Yo creo que Entonces, pues, para la siguiente sesión podemos hablar justamente de cómo estos grupos sociales generan una presión que puede llevar a cosas terribles como un holocausto, ¿no? como matar a alguien dentro de un estadio, ¿no? Entonces, pertenecer al grupo, guerra, ¿no? Pertenecer al grupo, y además pues, la guerra civil española, que fue una guerra fratricida. Y muchos ejemplos que podríamos dar, pero estas y otras cosas las veremos en el programa de la sesión de la próxima semana. Así que no se la traguen, muchachos. No nos lo traemos. Síganos en nuestras redes. Escúchenos, compártanos, coméntenos y critíquenos, por favor. Estamos a sus órdenes, o no, y no se la traguen. Completen la información que les estamos dando. ¡Chao! Chao. Bye, hasta mañana. ¿Más cafecito? Sí, ¿no? ¿Para quedar bien alterados o qué? Este programa es políticamente incorrecto, ofensivo, alburero e irreverente. Cualquier semejanza con la realidad es totalmente intencional.